¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. El desgobierno de Cambiemos, el desgobierno del propio Fondo Monetario Internacional nos ha traído hasta aquí, nos ha conducido a una verdadera catástrofe social. Hablo de una Argentina que usted sabe, tiene más pobreza, tiene más indigencia, tiene más desigualdad también, pero donde todo eso se traduce en forma cotidiana en muchísima incertidumbre. Convivimos con esa incertidumbre, es parte de la angustia que vivimos a diario. Y en todo caso también habrá que preguntarse si no asistimos permanentemente, si no somos protagonistas de una verdadera carrera por la supervivencia, si no peleamos, si no luchamos para llegar a fin de mes, para tratar de sobrevivir. Este es el escenario que hay en gran parte de nuestra República Argentina. Lo que quiero preguntarle, usted haga el ejercicio en su casa, y yo se lo propongo en esta noche, es ¿qué le pasa a quienes viven con usted? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a sus amigos en el trabajo? Digo, ¿cómo están afrontando este momento? Y en todo caso, si no se trata de uno de los peores momentos claramente en los últimos años. Mire, la realidad es que en gran medida lo que yo le propongo es que el gobierno llega tarde, es que el gobierno va detrás de los acontecimientos, que en todo caso ya es tarde incluso para gestos, para señales, ya es tarde incluso para sumar al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario ya no sirve, ya no le sirve al gobierno. El respaldo de los Estados Unidos quizás tampoco en este contexto. Y habrá que preguntarse cuáles son las señales, los gestos que necesita el propio Estado, en este caso el presidente Macri, quien dirige el gobierno nacional, para generar confianza y para generar credulidad, porque pocos creen en él en este momento. La pregunta que quiero hacerle es si usted conoce el derrotero, si conoce el camino que ha hecho el gobierno, un gobierno que se ha manejado en términos ideológicos, un gobierno que en gran medida, como yo le decía hace instantes, va detrás siempre del acontecimiento, llega siempre tarde y en todo caso nunca tiene efecto la medida que estuvo pensando, la medida que finalmente termina tomando. Es un gobierno, atención, es un gobierno que prometió ajuste, es un gobierno que se ufanó de hacer ese ajuste, porque recuerda lo que decía, nunca ningún gobierno pudo hacer un ajuste de esta magnitud sin perder el poder real. ¿Qué le está pasando al gobierno en este momento? Le está pasando aquello de lo que se ufanó. Le está pasando la gran paradoja de terminar el ciclo político y estar perdiendo la legitimidad y estar perdiendo el poder real. Mire, yo quiero proponerle esta noche, habitualmente nosotros analizamos un texto, buscamos en la literatura alguna herramienta para leer la realidad y estuve pensando mucho en estos días, sobre todo en la situación social y en cómo los argentinos en algún punto terminamos naturalizando aquello que no debemos, cómo el gobierno incluso mira para otro lado. Y pensé en una novela que es una saga y que es en definitiva una historia que se llama Los Juegos del Hambre. Es una ficción, pero también es una distopía. Usted recuerda, una distopía no es una utopía donde lo que viene, lo que podemos palpar, que está en ese futuro cercano, es positivo, es algo que nos incentiva, que nos provoca optimismo. Bueno, en este caso no, la distopía es todo lo contrario. Lo que vemos que pasa en ese futuro cercano es algo sensiblemente peor a lo que tenemos en este presente. Eso es Los Juegos del Hambre. Es una historia que va a plantear una verdadera lucha, es una especie de coliseo moderno lo que se plantea en esa ficción, donde quienes se encuentran en ese juego organizado por un sector privilegiado de esa sociedad que ahora vamos a describir, tienen un solo objetivo que es sobrevivir. Es un espectáculo televisivo, lo siguen millones de personas en una nación que se llama Pamem y que está dividido en algunos distritos. Hay una capital, hay una ciudad que gobierna sobre el resto, se llama Capitolio en esta ficción, y es en el Capitolio donde se concentra y donde se condensa la verdadera élite económica y en definitiva el poder político. Son ellos los que tienen la mirada sobre el resto del país
y a eso se suman 11 distritos periféricos que sufren la pobreza, que sufren la indigencia y que sufren también la marginación. En el distrito número 12 es donde está nuestra protagonista, donde nace nuestra protagonista. Y hay que decir también que estos Juegos del Hambre son organizados por esa verdadera élite. ¿Para qué? Para divertirse, para seguirlo por televisión. El objetivo, yo le decía, es sobrevivir, pero solo sobrevive uno. Y nuestra protagonista va a ser precisamente una de aquellas que va a tratar de llegar al final de este juego. Se llama Katniss, tiene 16 años, es quizás una de las referentes de toda esta historia, pero también ha atravesado una vida con muchísimas limitaciones. Ya lo decía, nace en el Distrito 12. Hay una división del trabajo en este país y cada uno de los distritos se va a focalizar en una actividad. El Distrito 12 es el distrito más pobre. Se dedica a la minería y en ese contexto es que la protagonista, que Katniss, que es la referente de los Juegos del Hambre, descubre que no hay ninguna otra forma de salir de la pobreza más que tratar de ser elegida para participar precisamente de esta cita. Como le decía yo recién, ella surge de una familia donde no tiene papá, lo ha perdido desde muy chiquita. Su padre lo único que le ha dejado es un recuerdo, cómo utilizar el arco y flecha que ella precisamente lleva a cabo para tratar de cazar alguna pieza, las vende en el mercado negro. De esa forma pueden subsistir junto a su mamá y a su pequeña hermana. ¿Qué nos cuenta la historia? ¿Qué nos cuenta los Juegos del Hambre? Que en ese sorteo que se organiza en ese país una vez por año y donde hay que elegir a 2 personas por cada distrito que se van a enfrentar, que van a luchar entre sí y que van a servir de espectáculo para el resto de la sociedad, es elegida la hermana pequeña, la hermana menor de Katniss, pero ella va a querer reemplazarla. Ella va a querer sustituirla porque sencillamente, si no sabe que su pequeña hermana se va a morir, que la van a matar. Y es entonces la propia Katniss quien termina participando de estos Juegos del Hambre. Mire, la verdad es que yo podría seguir contándole la historia, es una saga, son muchas novelas, se la recomiendo porque es muy cruda, porque describe bastante bien lo que nos está pasando en la Argentina y quizás si no, yo puedo ofrecerle algunos elementos de esa novela. ¿Y sabe cuál, por ejemplo? Bueno, la incertidumbre. Los protagonistas de los Juegos del Hambre, los que viven en la periferia, los que no están en esa ciudad que se llama Capitolio, donde está el epicentro de la riqueza, donde está el epicentro del poder político, los que viven en las afueras se enfrentan en forma cotidiana a la incertidumbre. No saben cómo llegar a fin de mes, no saben siquiera cómo llegar al final del día. Pero además también lo que hay en los Juegos del Hambre es la indiferencia. Y yo le pregunto, en la Argentina de hoy, ¿no hay acaso indiferencia? ¿No son las palabras del presidente del día de hoy una forma de ser indiferente a la verdadera catástrofe que estamos enfrentando los argentinos? Lo mismo pasa en los Juegos del Hambre. El poder político se divierte a través de las pantallas de televisión. ¿Televisan qué? Bueno, el enfrentamiento a muerte de quienes son los participantes de los Juegos del Hambre. Casi uno podría decir que especulan políticamente con ese divertimento. Pero además hay otra cuestión central, el individualismo. Solo se salva uno. Solo llega al final del juego uno. Y por supuesto esto tiene mucho que ver con la bajada de línea permanente de la cual nos habla el gobierno, de la meritocracia, de los ejemplos que ha elegido el gobierno cada vez que ha tenido que señalarlos, cuál es el norte que debemos seguir. Por último, el elemento central, quizás si me permite, que es cierta indolencia, cierta negligencia y en todo caso yo podría hablarle de cierta banalidad. Porque lo que tenemos en la Argentina de hoy es un emergente perfecto y es casi una metáfora de lo que ha sido el gobierno del presidente Macri. Es una Argentina que sí tiene problemas que arrastra de hace muchas décadas, pero que también los ha profundizado y los ha agravado. Y la fotografía, ¿sabe cuál es? La fotografía es la de ayer a la tarde, cuando mientras en el Palacio de Hacienda se anunciaban medidas de carácter económico, que obviamente son la resultante de todos los errores que ha cometido el gobierno durante estos últimos años. Mientras eso sucedía, en otro lado, muy cerca de ese lugar, había 250.000 personas en la calle pidiendo
por una asistencia del Estado. Estaban los movimientos sociales y todas aquellas personas que dependen de los movimientos sociales pidiéndole, ¿sabe qué?, un poco más de pesos en esa asignación que es de 7.500 pesos por mes, que son 250 pesos por día, señoras y señores, y que eso constituye la única forma de sobrevida que tiene un sector muy importante de la población. Son más de 2,5 millones de personas que pertenecían incluso a la clase media y que hoy están en los sectores de ingresos más bajos. Esto ha sido un efecto inmediato del plan económico que ha aplicado este gobierno. Hay muchas cuestiones que quiero compartir con usted. La fotografía de esta Argentina es muy parecida a la historia de los Juegos del Hambre. En esta Argentina que es cada vez más pobre, que es cada vez más indigente, donde hay más desigualdad y donde hay menos inclusión, los verdaderos Juegos del Hambre, señoras y señores, son aquellos que enfrentan millones de argentinos. Argentinos que no pueden ser ignorados, argentinos que merecen la atención de quienes son los responsables de esta verdadera catástrofe social.